Bendito, amado Dios, gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Habla a mi corazón, habla al corazón de la iglesia, Jesús. Te pedimos también por las personas que nos siguen a través de la transmisión. Te pedimos que este tiempo, esta palabra sea de edificación para sus vidas y para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Iniciamos la semana pasada acerca de una serie que yo le puse por nombre Encuentros con Dios. Y hoy yo quiero hablar de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Y esta historia es muy famosa. Yo creo que todos la conocemos. Conocemos todo lo que sucedió cuando Jesús encontró al endemoniado gadareno. Pero yo quiero contarte esta historia desde una perspectiva que a veces nosotros nos perdemos de vista. Y yo quiero que me acompañes al libro de Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas se habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron diendo aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Esta historia es muy interesante porque la Biblia no nos da más contexto acerca de este hombre endemoniado. En algunos textos de otros evangelios nos narra que eran dos endemoniados, que no era un solo endemoniado, sino que eran dos endemoniados. Pero me gusta la historia de Marcos porque resalta mucho, en especial a este endemoniado gadareno, que cuando tuvo este encuentro con Jesús, él corrió al encuentro con Jesús. Dice el versículo 2, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. La Biblia no nos da la historia completa de este hombre. ¿En qué momento se volvió loco? ¿En qué momento él perdió la razón o su juicio cabal y terminó viviendo en los sepulcros, terminó viviendo aislado de su familia? La Biblia no nos da más contexto acerca de esto. Pero yo quiero pensar que este hombre tenía un pasado muy difícil, una historia familiar muy complicada. Yo quiero pensar que este hombre prefería estar a solas, en lugares aislados, en lugares de muerte, en lugares de sepulcros, antes que estar con las personas. Creo que poco a poco en su vida permitió que esos pensamientos que lo atormentaban, esos demonios que en su interior le hablaban acerca de aislarse de la gente, de estar lejos de su familia, estar lejos de las personas que lo aman, lo llevaron a vivir en lugares de muerte, en lugares de sepulcro.
Quiero pensar por lo que dice el versículo 3 y 4, que era un joven o fue un hombre rebelde, porque dice la Biblia que aún en su morada, en los sepulcros, nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea que fue un hombre, un joven que durante sus años nadie pudo resistirle. Fue rebelde al gobierno, fue rebelde a sus padres, fue rebelde a la sociedad, fue rebelde a su familia. Quiero imaginar que todo el contexto que la Biblia nos da en pequeños detalles hablan acerca de la personalidad, de aquello que orilló a este hombre a vivir alejado de toda la sociedad. Dice el versículo 4, dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. No había persona, no había ser humano que pudiera convencer a este hombre de poder entrar en orden, o dejar de ser un rebelde, o dejar de ser un alcohólico, o dejar de hacerse daño. Nadie podía poner en orden o dominar a este hombre. La Biblia no nos refiere si tenía mamá, si tenía papá, si tenía eso, pero en realidad era una persona que vivía aislada a causa de los tormentos que estos espíritus demoníacos estaban causando en la vida, en la persona de este hombre. Quiero pensar que al final este hombre decidió alejarse de su familia diciendo: es mejor estar solo porque les causo mucho daño a mi familia, le causo mucho daño a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. No quiero estar cerca de ellos, ni quiero que vean mi condición, porque no puedo salir adelante por mí mismo, ni puedo salir adelante porque tengo muchas cadenas. Aun cuando me han querido dominar, aun cuando me han querido ayudar, nada ha podido ayudarme. Y de repente pasa algo en la historia de este endemoniado, en la historia de este hombre, y es que el que tiene el poder para dominarlo, el que tiene el poder para sanarlo, está pasando cerquita de donde él vive. Ahora, el lugar donde él vive no es un lugar común como el de nosotros, que llegamos a nuestra casa. No, él vive en los sepulcros. Y así muchas veces es la gente que vive atormentada por su pasado, que vive atormentada por el dolor de lo que él ha hecho, de lo que le han causado. Viven aislados, viven en lugares de muerte, viven en sepulcros constantemente. Ellos en su condición emocional, ellos prefieren vivir en lugares donde la muerte reina, donde la desesperanza está presente, donde las tinieblas, la oscuridad está reinando. Pero este hombre escuchó que alguien estaba bajando, como que estaba bajando ahí de la barca, y dijo: yo he escuchado esa fama de ese hombre. Entonces dice la Biblia, al versículo 8, no, perdón, versículo 8, versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Yo quiero, no sé si me pueden poner la imagen. Dice la Biblia que cuando este hombre escuchó que Jesús venía, él corrió y se arrodilló delante de él. Ahora, cuando Jesús vio a este hombre, obviamente Jesús vio que este hombre estaba fuera de su juicio cabal, pero dentro de este juicio cabal, este hombre sabía que Jesús tenía el poder de sacarlo de los sepulcros, de sacarlo de esa condición emocional, espiritual en la que él se encontraba. Entonces ya se veían las marcas de este hombre, las marcas de las cadenas, ya se veía la marca de las cuerdas que lo habían sujetado para poder resistir lo que no anduviera vagando. Ya se veía la condición. O sea, Jesús no tuvo que descubrir mucho acerca de la personalidad de este hombre, porque ya las marcas, ya las cadenas las traía ahí colgando. O sea, no había mucho que descifrar de este hombre. Y algo que es como muy característico de estas personas que viven en sepulcros es que ellos mismos se causan dolor. Ellos prefieren vivir en lugares de oscuridad, ellos prefieren vivir en lugares donde el dolor pareciera que es una constante, que es permanente.
que dicen, ay, ¿por qué lo volví a hacer? Otra vez caí en la misma situación, otra vez volví a tomar, otra vez volví a hacer lo que siempre hago, volví a arruinar la situación también que iba y otra vez volví. Pero el hecho de que este hombre estuviera en cadenas tiene que ver con el que él no había encontrado a alguien que lo pudiera aliviar de ese dolor que él traía tan grande. Por eso él se causaba dolor a sí mismo. Y dice el versículo 5 de Marcos capítulo 5, versículo 5, dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Te puedes imaginar a una persona causándose dolor a sí mismo? Yo he encontrado, yo sufrí mucho tiempo de depresión. Y cuando yo experimentaba la depresión, yo me volví en cierta manera como adicto a vivir deprimido. Yo me encerraba en mi cuarto, ponía cierta música, ¿sí? que me llevaba yo me imaginaba siempre, cerraba los ojos tirado en mi cama. Yo me imaginaba que iba sumergiéndome así en niveles de oscuridad así tan profundos, y la música como que me ayudaba a ir en ese viaje tan loco. No me pachequeaba, ni me lastronaba, ni nada, no me metía nada. Nada más necesitaba lo que traía aquí en mi corazón, todo el dolor que venía cargando, para arruinarme y causarme dolor. Y así hay muchas personas que a veces se preguntan: es que no sé por qué siento tanta tristeza, o no sé por qué yo cuando lo intento vuelvo a fracasar. Es que a veces disfrutas y piensas que tu vida va a ser una constante de fracaso o de ruina. Piensas que tú fuiste creado para vivir en los sepulcros. Piensas que tú fuiste creado para vivir en la oscuridad, que a Dios le place de alguna otra manera que tú vivas así arruinado. Y es una mentira del diablo. En medio de toda esa condición tan perdida de este endemoniado, él le quedaba un poquitito de razón. ¿Sabes por qué lo puedo descubrir? Porque él corrió a los pies de Jesús. O sea, fue al encuentro de Jesús, fue a buscar a Jesús. Yo sé que mucha gente viene los domingos o entre semana, viene a buscar a Jesús para que Jesús lo saque de sus sepulcros. Pero Jesús no solamente te quiere sacar un día, mi hermano. Él quiere que tú vivas en lugares de bendición, en lugares de paz, en lugares de bien. Él no quiere que solamente un día experimentes libertad. Él quiere llevarte a caminos de bendición para ti y tu familia, en el nombre de Jesús. Él quiere llevarte de sepulcros a jardines. Él quiere llevarte de tumbas a mansiones, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes dar un aplauso a Dios por eso. Amén. Él no quiere que tú vivas ahí. Y ahora lo chistoso es que a mucha gente le gusta lastimarse. Hay gente que le gusta vivir en los sepulcros y herirse. Piensan en muerte, piensan en suicidio, piensan en que lo mejor es olvidarme de mí mismo, olvidarme de quién soy. No valgo nada. Mi familia ya se olvidó de mí. A pesar de que estoy en los sepulcros, ya no he visto que vengan a verme, o a lo lejos por lo menos que se interesen en mí. Lo mejor sería para mí quitarme la vida. Pero ese pensamiento es el pensamiento de espíritus demoníacos que te llevan a estar dominado, a estar bajo un yugo de esclavitud, de miseria, de ruina, donde no hay esperanza en medio de tu familia. Pero no es el lugar donde Jesús quiere que tú estés. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre se arrodilló, ¿me lo puedes poner otra vez? La imagen dice que clamó a gran voz. O sea, las voces de ese espíritu demoníaco clamaban y le decían: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Le dice: y te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesús, en lugar de despreciarlo o de decirle: ¿sabes qué? Tú apestas, hueles a orines, o ya se te ve que traes ahí todo el pastelote ahí colgando. Jesús no lo desprecia. Incluso la Biblia dice, versículo 8, que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo.
Ahora di conmigo, Jesús tiene el poder para liberarme. Jesús tiene el poder para sacarme de los sepulcros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tiene el poder para cambiar mi realidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tiene el poder para cambiar mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Ahora, y esta oración que Jesús hizo, yo estaba estudiando, viene del griego. ¿Sí me lo puedes poner? Ah, no, ese es otra. Viene del griego usado, este término verbal de le decía, indica que Jesús repetidamente, o sea, constantemente estaba ordenando al espíritu inmundo que saliera. O sea, no fue y nada más hizo, te reprendo en el nombre de Jesús. No, o sea, Jesús sabía que este hombre estaba endemoniado, pero de a de veras. Y entonces su oración fue una oración que tuvo que Jesús ponerle más fuerza, esforzarse y estar en el nombre de Jesús. Hoy yo te ordeno que te vayas fuera de este hombre. O sea, Jesús se puso, los que han pasado a la liberación, administración, saben de lo que estamos hablando. O sea, estamos ahí orando por la gente para que sean desatados toda ligadura o esta opresión demoníaca que está sobre las personas se ha quitado. O sea, Jesús nos da este ejemplo de lo que debemos hacer cuando alguien está siendo atormentado por un espíritu demoníaco. No orar una sola vez. Yo he escuchado muchos religiosos que dicen, pues si tú tuvieras autoridad, nada más le dirías al espíritu, vete en el nombre de Jesús, y ya saldría. Sí, pero Jesús nos enseña que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno, y también hay espíritus que necesitan ser una oración insistente, una oración constante, para que las fortalezas que se han levantado durante años sean quebrantadas. Entonces este hombre traía las marcas de las cadenas. No había sido un hombre que nomás había ido a una sesión, ya le habían intentado de todo con este hombre. Ya lo habían amarrado, ya lo habían puesto cadenas, ya lo habían vestido porque se encueraba, ya su mamá le había comprado tenis nuevos, pero los perdía, los dejaba por allá. O sea, ya habían intentado por las buenas, mijito, porfa, échale ganas, ¿sí? Ya le habían intentado, y por las malas también a cinturonazos. O sea, pero este hombre no podía ser dominado. Entonces la oración de Jesús tenía que ser insistente. Entonces Jesús le insistía y le decía, sal fuera, sal de este hombre en el nombre de Jesús. Y estaba echando ahí fuera demonios, estaba ahí desatando una guerra espiritual sobre este hombre. Este pasaje nos enseña dos cosas. Número uno, que las personas pueden estar, pueden estar sujetas o pueden estar dominadas por espíritus inmundos. Este pasaje nos enseña que hay personas que la causa de sus opresiones o las depresiones es porque están siendo dominados por pensamientos de muerto, pensamientos que los llevan a vivir aislados de los demás. Y número dos, nos enseña que los espíritus demoníacos, dice el versículo 10, que el espíritu llamado Legión le rogaba mucho a Jesús que no los enviara fuera de aquella región. La segunda cosa que nos enseña es que los espíritus demoníacos van a oponer resistencia. No van a dejarse dominar tan fácil, no se van a dejar ser expulsados con facilidad. Van a tratar de negociar con el que tiene autoridad. Entonces Jesús, sabiendo eso, tuvo que seguir insistiendo y seguir tomando autoridad sobre la vida de este hombre. Y es donde nosotros como cristianos tenemos que tomar autoridad sobre nuestras vidas. Si yo me identifico con este gadareno, si yo me identifico con este hombre que quiere vivir aislado de los demás, que todo el pensamiento que tiene es de muerte, que todo el pensamiento que tiene es de ruina, que no ve esperanza hacia su futuro, mi hermano, tú tienes que encontrarte con Jesús. Tú tienes que encontrarte con Jesús. Porque puede ser que tu familia ha intentado todo contigo. Puede ser que tu familia ha intentado, tu matrimonio, tus hijos, no sé en qué posición estés, pero hayan intentado todo para que tú puedas salir de esa oscuridad o de estos lugares de sepulcro. Pero mientras no veamos a Jesús como la respuesta para la verdadera libertad, estamos perdidos. Jesús puede cambiar mi vida. Jesús cambió mi vida. Amén. Puedes dar un aplauso a Jesús. Amén. Da un aplauso fuerte a Jesús.
Ahora dice la Biblia, versículo 14, dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Legión son 6,000 espíritus. O sea, una legión romana estaba compuesta de 6,000 soldados. O sea, este chavo no tenía uno, dos, tenía 6,000. O sea, estaba hasta acá de demonios. Y dice la Biblia que cuando vieron que Jesús, los vecinos, y que había sucedido todo esto con los cerdos, dice, y lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Sentado. ¿Me prestas una silla, por favor? Sentado. ¿Cómo estaba? Y después estaba, ¿cómo estaba? Gracias. Vestido. Y la siguiente frase es importante, dice, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Yo quiero preguntarte, ¿qué imaginas tú que este hombre, después de haber sido atormentado, yo no sé cuánto tiempo estuvo así viviendo, pero seguramente desde muy pequeño empezó con esos problemas? Porque las personas que viven en la calle no viven en la calle porque así lo hayan escogido. Cada uno de ellos tiene historias a veces muy difíciles, muy tristes. Historias de abuso, historias de muerte, historias de desprecio, historias muy, si tú te sentaras y los escucharas. Yo he escuchado incluso personas que yo he platicado con ellos y me dicen, pastor, siento que estoy a punto de irme a vivir en la calle, porque en su pensamiento ellos están en lugares de oscuridad. Y los espíritus de mal que les está diciendo, pues ya nada más te falta irte a la calle y vivir como loquito. Entonces ellos abrazan esa verdad. Entonces yo quisiera haber preguntado a este hombre, a este joven, a este señor, no sé qué haya sido, qué es lo que estaba pensando cuando se sentó. Me imagino a Jesús ayudándolo a vestir. ¿Te puedes imaginar a Jesús? Porque dice que ahora estaba vestido. Seguramente estaba desnudo antes, cuando Jesús lo encontró. Me imagino con el amor que Jesús nos da, que Jesús le ayudó a vestir, que le prestó alguna camisa, algo que traía alguno de sus discípulos, alguno que traía ropa ahí que les habían regalado para dársela a los pobres, y Jesús le dijo: mira, tengo esta ropa ahí, te ayuda a vestirte. Yo no sé qué era lo que estaba pensando. Me hubiera encantado estar ahí para poder contar la historia. Pero la historia que yo te puedo contar es la historia de mi vida, porque es lo que Jesús le pidió a este hombre que hiciera. Este hombre, versículo 18, después de estar en su juicio cabal, y esta palabra juicio cabal viene del griego, y quiero que no sé si me lo pueden poner, no sé si lo transcribieron. Juicio cabal viene del griego soferoneo. Y esto quiere decir de una mente balanceada, una mente sobria, una mente moderada, una mente disciplinada y una mente sana. O sea, te puedes imaginar, es que después de tener una legión de demonios que te estaban hablando muerte, que te estaban hablando destrucción, que te estaban hablando de vivir esclavizado, de vivir arruinado, ahora Jesús te ve ahí sentado en tu juicio cabal con una mente sana, pensando cosas buenas de ti. Yo creo que en el instante este hombre se le vino a la mente su familia y dijo: ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? ¿Qué sucedió? Ayer estábamos nosotros nos gustan los elotes. ¿A cuántos les gustan los elotes? Levanten la mano, no pasa nada. Los asados, aleluya, y más con mayonesa y queso, ¿eh?
y chile en polvo, del que no pica, porque a mí no como picante. Y no sé en qué momento pasó alguna escena así increíble, que estaban mis hijas con sus elotes, estaban todas felices. Nosotros todos estábamos felices, la verdad, con nuestros elotes, ¿no? Estábamos elote en mano y empiezan a chocar los elotes así, y de repente me les unía a la fiesta y el elote, y de repente Dios me dice, eres bendecido. Estábamos en la fiesta ahí jugando con los elotes, con espadas así, y el Señor me hizo saber que alguien que vive en sepulcros no puede pensar en cuándo yo hubiera imaginado tener una familia. Porque el que vive en sepulcros no piensa en el futuro, o sea, no piensa en tener algo en un futuro. Él solamente está pensando en muerte, solamente está pensando en fracaso. No hay futuro para él, no hay proyectos, no hay nada hacia adelante. Solamente lo que importa es estar en el sepulcro. Pero este hombre, en su juicio cabal, se acordó. Entonces Jesús le dice algo, versículo 18. Al entrar él en la barca, o sea, Jesús el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. O sea, te puedes imaginar, o sea, Jesús me sanó, Jesús cambió mi vida, Jesús me sacó de los sepulcros y ahora Jesús se va. No, yo no quiero que se vaya, yo quiero estar cerca de él, porque si él hizo esto en mi vida, seguro puede hacer cosas mejores si yo estoy pegadito a él. Si solamente pasó por donde yo estaba viviendo, y mira lo que hizo por un momento, un rato que él me dedicó, mira lo que él hizo a mi vida, me devolvió la esperanza, me devolvió el juicio. No, yo no me voy a despegar de él. Entonces le rogaba a Jesús, le decía: Jesús, dame chance de ir contigo, yo te voy a servir toda mi vida, yo te cargo las maletas, yo hago lo que tú me pidas, porque no quiero separarme de ti. Y sabes que eso pasa cuando alguien que vive en los sepulcros ahora ha conocido a aquel que es su sanador, su salvador, no quiere separarte de él. Eso debería de ser la consecuencia inmediata de alguien que tiene un encuentro con Jesús. Pero Jesús le dice, y yo siento que se le rompió el corazón a este hombre. Pero Jesús le dice, dice, tú no puedes ir. Yo tengo a mi gente, dice, versículo 19, dice, Jesús no le permitió, pero le dio una encomienda. Dijo: no vas a ir conmigo, pero te voy a encomendar algo muy importante. Vete a tu casa, vete a los tuyos. Cuando Jesús nos sana, cuando Jesús hace una obra poderosa, mi historia, di conmigo, mi historia puede ser la historia de otra persona. A mí no me da pena ni me da vergüenza a veces hablar de mi pasado y eso, y yo sé que algunos dicen: uy, ya va a empezar con eso de su papá, el pastor, otra vez, ¿no? O sea, ¿sabes? No me da vergüenza, nada de pena, ni aunque les caiga gordo. ¿Saben por qué? Porque mi historia, yo sé que a veces es la historia de muchos, y mi historia, que antes no tenía esperanza y que ahora tiene toda una esperanza por delante, que ahora veo belleza a mi alrededor, con mis hijas, con mi familia, veo futuro, veo bendición, veo planes de bien y no de mal, veo pensamientos a futuro que son de prosperidad, de crecer, de ensanchar. Eso yo sé que puede ayudar a que otros puedan tener ese pensamiento. Y mi historia, Jesús le dice: tu historia necesita conocerla tu familia, necesita conocerla tus amigos, necesitan conocerla tu ciudad. Dice: ve a los tuyos, dice, regrésate y cuéntales
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces mi historia puede ayudar a que otros que viven en sepulcros puedan conocer a Jesús y puedan ser sanados. Porque un encuentro, un solo momento que Jesús pasó cerca de este hombre fue suficiente para devolverle la esperanza a una familia. Entonces Jesús quiere tener un encuentro contigo. Jesús quiere tener un encuentro para que tú cuentes tu historia. Tu historia sirva para sanar el corazón de otros. Entonces yo quiero invitarles, ponte de pie. Yo quiero llamar le puse por título a la predicación Gadarenos, porque muchos, yo me incluyo, muchos fuimos gadarenos. A mí Jesús me encontró en los sepulcros, en lugares de muerte, en lugares de ruina. Y yo, como este gadareno, corrí a Jesús con todas las marcas de mi pasado, todos los problemas que traía, todas las veces que lo intenté y fracasé, todas las marcas de los golpes que recibí. Y Jesús no me despreció, no me dijo fuchi, apestas. Él se tomó el tiempo para entrar en mi corazón, sanar esta mente retorcida, devolverme el lugar y enviarme a mi casa de vuelta. Pues yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos, y yo quiero hacer un llamado para aquellas personas que hoy se identifiquen con este hombre, que sientan que han estado viviendo en sepulcros. Y pasa aquí al frente, quiero orar por ti.